Hoy le voy a enseñar que la revelación de Dios para nosotros tiene que ver, escuche bien, con tres cosas. Primero, la revelación de Dios tiene que ver con aprender a escuchar la voz de Dios. Si yo quiero recibir revelación de Dios, obviamente me voy a ir a Él en oración, voy a doblar mis rodillas, voy a buscar su rostro, pero necesito yo ser sensible a la voz de Dios y saber discernir cuándo es Dios que me está hablando. Entonces necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Jeremías en el capítulo 17, en el versículo 15, me dice estas palabras: he aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Acuérdese usted que los profetas eran personas encargadas de proclamar o de repetir las palabras que recibían de Dios. Dios les revelaba un mensaje y ellos eran encargados de repetir o declarar al pueblo ese mensaje que Dios les había dado. Entonces Jeremías habló muchos mensajes y muchas palabras a Dios, y en esta ocasión él declara que la gente que había escuchado parte de esas revelaciones o parte de esos mensajes, él declara que esa gente le decía: ¿dónde está la palabra de Jehová? Esa palabra que Dios te ha hablado, Jeremías, ¿dónde está? Como diciendo, dijiste esto, dijiste que Dios te había revelado esto, dijiste que se iba a cumplir esto y no se ha cumplido. Por eso dice que se cumpla ahora. A veces, amados hermanos, nosotros estamos en el mismo dilema que estas personas. Queremos nosotros que una palabra que Dios nos ha revelado se cumpla y se cumpla ahora. Si yo voy a orar, porque uno de los beneficios de orar es que voy a recibir revelación, entonces si Dios me revela algo, yo quiero que lo que Él me revele muchas veces se cumpla y se cumpla ya. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. A veces quiero que cosas que el Señor me ha mostrado o cosas que Dios ha puesto en mi corazón para cumplirlas o para hacerlas, o proyectos que vienen a mi vida, se cumplan y se cumplan quizá lo antes posible. Y todos somos en cierta manera personas que mostramos a veces impaciencia o somos impacientes cuando queremos que la voz de Dios o las promesas de Dios se cumplan ya. Por ejemplo, la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. A veces queremos nosotros, cuando oramos al Señor, cuando le pedimos por nuestra familia, cuando usted va en oración y le ruega por sus hijos, le ruega por las personas que necesitan salvación, nosotros queremos que en cuanto terminamos de orar, que el Señor ya responda a esa palabra y que se cumpla, ¿verdad? Esa promesa de que si creemos en el Señor, entonces podemos ser salvos nosotros y toda nuestra casa. Pero es importante que nosotros entendamos lo que vamos a aprender hoy. Segundo, tenemos que entender el lugar donde Dios quiere revelarnos su palabra. Muy importante esto. Y por favor, le ruego toda la atención posible, porque no quiero que usted se confunda. Mi intención con esta palabra es enseñarle algo muy hermoso que le va a ayudar a usted a recibir esa revelación que Dios ha prometido cuando clamamos a Él. Entonces, después de escuchar atentamente la voz de Dios y estar seguros que es Dios quien nos está hablando, lo segundo que tenemos que hacer, como ya lo dije, es
estar en el lugar donde Dios quiere revelarnos su palabra. Usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver el lugar para que Dios nos revele su palabra? ¿Qué tiene que ver un lugar? ¿Acaso es importante un lugar físico a la hora de revelar la voluntad de Dios o revelar la palabra de Dios a nuestra vida? ¿Sabe qué? De acuerdo a la Biblia, es importantísimo entender el lugar donde Dios quiere revelarnos su palabra. Por favor, escuche con mucha atención, porque a veces por no conocer estos principios de la palabra, nos desesperamos porque no vemos que se cumpla la palabra de Dios. Y si no se está cumpliendo la palabra de Dios, como le decían a Jeremías, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Si no se está cumpliendo la palabra que nosotros queremos que se cumpla, lo más probable es quizá, número uno, que no estamos escuchando bien la voz de Dios, pero número dos, que probablemente no estoy en el lugar donde Dios quiere revelarme su palabra. Así que es muy importante estar seguros o estar en el lugar correcto donde Dios quiere manifestar su palabra y entregarnos su voluntad. En Jeremías capítulo 18, en el versículo 1 en adelante, encontramos un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Un ejemplo muy claro de cómo el profeta Jeremías recibió la palabra del Señor, pero escúcheme bien, en el lugar donde Dios se la quería revelar. Mire qué hermoso es esto. Por favor, abra su corazón, abra su espíritu para recibir esta palabra. Vamos a ver este ejemplo. Jeremías 18, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, note por favor, levántate, vete a casa del alfarero. Oiga, ahí te haré oír mis palabras. Qué interesante. Si yo hubiese sido Jeremías, yo le hubiera dicho al Señor, Señor, perdóname, ya me estás hablando, porque dice que palabra que vino a Jeremías diciendo, levántate. Ya le estaba hablando al Señor. Perdón, el Señor ya le estaba hablando a Jeremías. Sin embargo, Dios le dice, quiero que te levantes, pero quiero que te vayas a casa del alfarero. Y le demuestra que en la casa del alfarero o en ese lugar el Señor le iba a hacer oír o le iba a revelar su palabra. Repito, yo le hubiera dicho al Señor, Señor, pues revélamela aquí, ¿no? ¿Qué piensa usted? Señor, ¿para qué quieres que vaya a la casa del alfarero? Yo no veo en la Biblia qué tan lejos estaba la casa del alfarero, pero pienso que probablemente no estaba tan cerca. Probablemente Jeremías tenía que ir y caminar o ir en burro, no, qué sé yo, hasta la casa del alfarero y pasar unas buenas horas para llegar a la casa del alfarero. Y quizá él pudo haberle dicho al Señor, Señor, pues háblame aquí, revélamela aquí. Pero note por favor, Dios es específico y le dice, quiero que vayas a la casa del alfarero. Ahí te voy a hacer oír mis palabras. Sabe que esto me recuerda mucho la importancia de levantarnos cada domingo, cada día de servicio y venir a la casa de Dios donde Él ha dicho que se va a manifestar y que en medio de las alabanzas de su pueblo Él va a habitar. A veces podríamos decirle, Señor, ¿para qué quieres que vaya a tu casa?
¿Para qué quieres que me levante todos los domingos y me vaya allá al templo, al santuario o a la congregación a escuchar tu palabra? ¿Para qué, Señor, si me puedes hablar aquí acostadito en mi cama, aquí sentado en mi sillón, quizá viendo la tele? Aquí me puedes revelar tu palabra. Y no es que Dios no lo pueda hacer. Sin embargo, muchas veces el Señor, escúchame bien, para cumplir o para darnos la palabra que Él nos quiere revelar, nos va a indicar un lugar, o va a esperar que estemos en el lugar donde Él quiere revelarnos su palabra. Dios hace cosas a veces, hermano, que nosotros no entendemos. Y nos vamos a dar cuenta en este ejemplo de Jeremías, el lugar donde Dios le quería hablar. Entonces, después de decirle: levántate, vete a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Mire lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice: y descendí a casa del alfarero. Note la obediencia, por favor. Lo que Dios está diciendo es lo que tenemos nosotros que hacer. No puedes hacer tu propio plan, no puedes hacer tu propia idea. Si quieres realmente la revelación de Dios, necesitas ser obediente a lo que Dios te está diciendo. Jeremías fue obediente, se fue a la casa del alfarero y dice que he aquí, el alfarero trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Escuche bien, hasta ese momento Dios habló a Jeremías, porque dice el versículo 5: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vino la revelación hasta ese momento, cuando ya Jeremías estaba en el lugar donde Dios quería que él estuviese. No sé si me estoy explicando. Ojalá usted pueda estar entendiendo lo que le estoy enseñando. Cuando Jeremías fue obediente y llegó al lugar donde Dios le había dicho, entonces en ese lugar vino la palabra de Jehová, vino la revelación de Dios a Jeremías. Y le dijo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué preciosa forma de revelar Dios su voluntad para el pueblo de Israel a través de los labios del profeta Jeremías. Entonces, dése cuenta que el lugar es muy importante a la hora de recibir la revelación de lo alto. Otro ejemplo que le voy a poner para que se dé cuenta de lo que le estoy enseñando es precisamente el ejemplo que encontramos de Juan en Lucas capítulo 3 versículo 2. Juan el Bautista, y dice la palabra en Lucas capítulo 3 versículo 2: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Y note por favor claramente, dice ahí que vino en el desierto. La palabra de Dios a Juan vino en un lugar donde muchos de nosotros no quisiéramos estar, y donde muchos de nosotros no quisiéramos pasar ni siquiera un día. Juan el Bautista, mucho de su tiempo lo pasó en el desierto. Y ahora entendemos por qué pasó mucho de su tiempo en el desierto, porque nos estamos dando cuenta, de acuerdo a esta palabra, que en el desierto es donde Dios hablaba a Juan el Bautista.
En el desierto es donde Dios le revelaba su voluntad, sus propósitos, su palabra. Amado hermano, muchas veces Dios va a permitir, escucha bien lo que te digo, abre tu corazón. Muchas veces Dios va a permitir que pasemos por desiertos, por lugares o por momentos de sequedad, por momentos críticos, por momentos difíciles, ¿por qué no decirlo? Por momentos de angustia, pero por esos momentos Dios quiere que pasemos, no precisamente para hacernos sufrir, o no precisamente porque Él se quiera ensañar con nosotros y sea un Dios malo, no. Muchas veces Dios permite esos momentos difíciles porque Él quiere, oye bien, revelarnos su palabra, revelarnos su propósito, revelarnos lo que Él quiere enseñarnos, equiparnos de maneras que solamente Él nos puede equipar, pasándonos por lo que algunos han llamado la universidad del desierto. En el desierto es cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios. En los momentos de quietud, en los momentos difíciles, es cuando más buscamos la presencia o la palabra de Dios. Y por eso en el desierto Dios hablaba a Juan el Bautista. La próxima vez que estés en un momento difícil, la próxima vez que estés en un momento de angustia, la próxima vez que estés pasando por un día malo, recuerda lo que dice la palabra en el libro de Eclesiastés. Dice que en el día del bien goces del bien, pero en el día del mal o en el día de la adversidad, en el día en el que estás pasando por el desierto, dice la palabra que tú tienes que considerar. En otras palabras, tienes que abrir tu espíritu, tienes que abrir tu corazón, tienes que abrir tus oídos espirituales, porque quizá en ese desierto, quizá en medio de esa angustia, quizá en medio de esa soledad, el Señor te quiere revelar su palabra, te quiere revelar su voluntad. Por eso no le tengas temor a los momentos difíciles o a los tiempos de pasar por el desierto. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya al Señor. Mira, no solamente nosotros tenemos que saber el lugar donde Dios nos quiere revelar su palabra, sino tercero, tenemos también que saber el tiempo preciso de la revelación de su palabra. Entonces mira, para que yo pueda recibir la revelación de Dios, número uno, dije, tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Segundo, tengo que estar en el lugar correcto donde Dios quiere revelarme su palabra. Y tercero, tengo que aprender el tiempo preciso de la revelación de la palabra de Dios para mi vida. Entonces, debemos aprender a conocer ese tiempo preciso, o el kairos de Dios, como ya he enseñado en algunas ocasiones. El kairos de Dios, donde Él se quiere manifestar a mi vida. El tiempo escogido por Dios para Él hablarme. Lo tengo que saber discernir para que entonces Él hable a mi vida, y cuando venga ese tiempo yo esté dispuesto a escuchar su palabra. Veamos unos ejemplos de cómo algunos hombres de Dios tuvieron no solamente que estar en el lugar correcto, sino también esperar el tiempo correcto. Y volvamos entonces al ejemplo de Jeremías. Jeremías, que nos dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, es el mismo profeta que estamos usando como ejemplo para poder aprender lo que estamos aprendiendo acerca de la revelación de Dios. Mire cómo Jeremías no solamente aprendió que es importante estar en el lugar correcto donde Dios quiere que estés, sino que también es importante esperar, oiga la palabra, esperar el tiempo correcto para que Dios me hable y entonces también esa revelación se cumpla. Si no sabemos esperar, nos vamos a desesperar, y como dice el dicho, el que espera, desespera. Notemos por favor el ejemplo de Jeremías.
Jeremías en el capítulo 42, versículo 1 y versículo 2 en adelante, dice la palabra: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Vinieron y dijeron al profeta Jeremías, versículo 2: acepta ahora nuestro ruego delante de ti. Y mire el ruego que le traían: ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. ¿Sí? O sea que muchos habían perecido, y los pocos que quedaban, el pueblo había venido al profeta para que rogara a Dios por ellos. Por eso le dicen: ruega por nosotros a Jehová tu Dios. Y el versículo 3 dice por qué razón querían que rogara a Dios Jeremías. Y dice: para que Jehová tu Dios, oiga, un buen propósito, nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. ¿Qué quiere decir esto? En cierta manera, el pueblo estaba buscando dirección. El pueblo estaba buscando guianza. El pueblo estaba buscando lo que nosotros estamos llamando en este estudio, en esta enseñanza, revelación. Que Dios nos revele su voluntad. Que Dios les revelara a ellos el camino por donde ellos tenían que andar. Y no solamente el camino que tenían que andar, sino también que les revelara lo que tenían que hacer. Ojalá que este sea nuestro deseo el día de hoy. Señor, revélame el camino que tengo que caminar. Revélame, Señor, lo que tengo que hacer. Amén. ¿Cuántos se animan a pedirle a Dios eso? ¿Se anima a pedirle eso? Pues ojalá que así sea, porque todos necesitamos el camino, que se nos revele el camino que necesitamos caminar, y también que se nos revele lo que Dios quiere que tengamos que hacer. Cuando el pueblo le pide a Jeremías esto, el profeta responde de esta manera. Versículo 4: y el profeta Jeremías les dijo: he oído, escuche por favor, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere. Mire qué importante, un verdadero profeta debe actuar de esta manera. No solamente rogar por el pueblo, sino también ser responsable de comunicar la voluntad de Dios fielmente. Y eso es lo que está haciendo Jeremías, diciendo: voy a orar por ustedes, me voy a comprometer a orar por ustedes, pero también mi compromiso es que si Dios me revela algo, lo que me revele Dios se los voy a comunicar. Y fíjese que ese es un trabajo de nosotros como pastores: orar por cada uno de ustedes, pedir que Dios les bendiga, pedir que Dios les ilumine, pedir que Dios les enseñe su voluntad. Pero también, si Dios nos muestra algo acerca de ustedes, entonces enseñarles a ustedes la voluntad de Dios y no reservarnos ninguna palabra. Eso fue lo que dijo Jeremías: todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. No me voy a quedar, en otras palabras, con nada que Dios me haya revelado acerca de ustedes. Como siervos de Dios, hermanos, tenemos esa responsabilidad. A veces tenemos amistad con algunos de ustedes, nos llevamos bien con algunos de ustedes, pero eso no significa que si Dios nos revela algo acerca de ustedes, nosotros, por la amistad que tenemos o por la camaradería que tenemos, no les vamos a decir la verdad que Dios nos ha revelado.
Que Dios nos libre, que Dios me libre de hacer eso, porque primeramente tengo que honrar a Dios antes de honrarle a cualquiera de ustedes. Jeremías es lo que está haciendo y se lo está comunicando al pueblo. Note por favor cómo termina este relato bíblico, porque aquí hay mucha enseñanza y para eso hemos venido este día, para aprender cómo el Señor me va a revelar su voluntad, cómo va a venir esa revelación de Dios a mi vida. De esta manera, versículo 5: y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo. Wow. A la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, mire esto, nos vaya bien. Aleluya, me gozo al mirar estas palabras. Ojalá nosotros podamos decir lo mismo: Señor, sea bueno o sea malo, me agrade tu palabra o no me agrade escuchar lo que me vas a decir en medio de este desierto que estoy pasando, o no me agrade lo que me vayas a mostrar, Señor, de cualquier manera, háblame, de cualquier manera muéstrame tu voluntad, Señor, y entonces voy a obedecer a tu voz para que así me vaya bien. Aleluya. La única manera en la que nos puede ir bien, obedeciendo la palabra bendita de nuestro Dios. Entonces, escúcheme bien, el pueblo se compromete de que va a obedecer la palabra del Señor. Jeremías se compromete a orar por el pueblo, a meterse en oración, a rogar por el pueblo, a tratar de escuchar la revelación de Dios, de recibir la palabra de Dios. Pero escúcheme bien, el tiempo se hizo presente y dice la palabra, versículo 7: aconteció que al cabo de 10 días, ¿cuántos días? 10 días, oiga, vino palabra de Jehová a Jeremías. ¿Se da cuenta de que el tiempo es importante? Le pregunto algo: ¿acaso Dios no estaba viendo que el pueblo estaba realmente buscando la voluntad de Dios? ¿Acaso Dios no se estaba dando cuenta que el pueblo estaba diciendo: lo que venga de Dios lo aceptamos, sea bueno, sea malo, pero la voz de Dios vamos a obedecer porque queremos que nos vaya bien? ¿Acaso Dios no pudo haber contestado en ese mismo instante y le pudo revelar a Jeremías lo que él quería con su pueblo? Le pregunto, ¿lo pudo haber hecho Dios, sí o no? Claro que sí. Sin embargo, hizo esperar al pueblo, y por qué no decirlo, a Jeremías, que era el que estaba orando por el pueblo, lo hizo esperar 10 días. Y aquí está la importancia no solamente de estar en el lugar correcto para recibir la revelación de Dios, sino también estar, o mejor dicho, conocer el tiempo preciso o esperar el tiempo preciso cuando Dios nos va a hablar. Así que con esto tenemos que ser pacientes, amados hermanos. Yo mismo como pastor muchas veces he tenido peticiones, he tenido oraciones que han pasado tiempo para que el Señor las conteste. Y de verdad que a veces hay oraciones o peticiones que conforme pasa el tiempo, a veces viene, ¿por qué no decirlo?, la duda, el desánimo a mi vida, y a veces quiero mejor dejar de orar, o a veces quiero abandonar ese propósito o ese deseo de la voz de Dios que se me ha revelado, y lo quiero abandonar y ya no quiero hacerlo porque a veces veo que lo que Dios quiere hacer o lo que Dios me ha revelado o lo que ha puesto en mi corazón no lo estoy viendo, se está tardando.
Y ¿sabe qué? Entra el desánimo. Probablemente a usted le está pasando o le ha pasado lo mismo. Le quiero inspirar con esta palabra para que usted no desespere, para que siga adelante, para que no dejemos de hacer el bien, dice la palabra, porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Aleluya. A su tiempo vamos a ver la respuesta de Dios si seguimos clamando, si seguimos buscando su voz, si seguimos buscando su revelación, si nos seguimos metiendo al lugar secreto, en nuestra cámara secreta, buscando la voluntad del Señor, si seguimos clamando a Él en el tiempo preciso, Él nos va a revelar las cosas grandes y ocultas que Él tiene reservadas para nosotros. Pero no hay que desesperar, iglesia. El profeta Jeremías quizás se pudo haber desesperado. 10 días el Señor lo puso a clamar. Y digo el Señor porque de Él venía la respuesta. La respuesta no se la iba a dar el pueblo. La respuesta no se lo iban a dar los gobernantes. Nadie más se lo iba a dar. Se la iba a dar Dios. Y Dios lo hizo esperar 10 días a un gran siervo de Dios. Si Dios hizo esperar a este gran siervo de Dios, ¿tú crees que no nos va a hacer esperar a nosotros? Claro que sí. Pero repito, a nadie nos gusta esperar. Queremos las cosas express. Queremos las cosas ya. Por eso la gente comienza a orar y cuando no ve un cambio inmediatamente, o cuando no ve la respuesta a su oración, se desanima y deja de orar. No, amado hermano, te invito no solamente a venir al lugar correcto para clamar delante del Señor, que es su casa, que es el lugar secreto ahí en tu recámara, sino también te invito a que tú esperes el tiempo correcto, el tiempo preciso en el que Dios te va a revelar su respuesta y va a cumplir, ¿por qué no decirlo?, lo que Él te ha prometido. Hay otro ejemplo en la Biblia, y este ejemplo lo tenemos con otro gran hombre de Dios y con un patriarca del Antiguo Testamento. Y este hombre es Jacob. Con Jacob nosotros podemos darnos cuenta de cómo él también tuvo que estar en el lugar correcto y esperar el tiempo preciso para que Dios le revelara su palabra. Génesis capítulo 32, versículo 22 y versículo 24. Escucha bien esta palabra. Se levantó aquella noche, hablando de Jacob, y tomó sus 2 mujeres. Fíjese que era de noche, ¿ok? Tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos. Wow. Este sí era un buen, no puedo decir un buen mexicano, ¿verdad? Pero este sí era un buen hombre que supo fructificar. Sus 11 hijos los tomó y dice que pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Note, no era tan fácil porque iban de noche. Todas estas personas, 11 hijos, sus 2 siervas, sus 2 mujeres y todo lo que tenía. Y entre las cosas que tenía, él tenía, ¿verdad?, ¿por qué no decirlo?, también animales, ganado. Entonces no era tan fácil lo que estaba haciendo Jacob, porque pasaron un arroyo, dice, y pasaron un vado. Y entonces cuando pasaron, dice el versículo 24, así se quedó Jacob solo. Y entonces luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Otra vez lo mismo. ¿Por qué Dios no se aparece con su ángel antes de que Jacob haga todo esto? ¿Por qué Dios
en vez de hacerlo pasar ese vado, en vez de hacerlo pasar ese arroyo con todos sus hijos y todo lo que tenía, ¿por qué no le habló del otro lado? ¿Por qué no esperó, mejor decirlo, hasta que amaneciera? No, lo hizo de noche. De noche. Y entonces cuando ya pasó y se encuentra solo, es cuando viene Dios a través de su ángel y se aparece. Y conocemos la historia, ¿verdad? Hay una interacción de Jacob con aquel ángel, ¿verdad? Con aquel ser al cual Jacob le estaba diciendo: no te suelto hasta que no me bendigas. Ahí está una vez un ejemplo muy claro del lugar y el tiempo preciso para que Dios se revele a nosotros. Te quiero hablar de un ejemplo más antes de terminar esta enseñanza. Y este es en el Nuevo Testamento, de otro gran siervo de Dios que tuvo que aprender lo que nosotros el día de hoy estamos aprendiendo. Que para poder recibir la revelación de Dios, tengo que escuchar su voz, aprenderla a escuchar, estar en el lugar correcto y esperar el momento preciso. Te lo estoy repitiendo muchas veces para que te quede claro cómo podemos nosotros recibir la revelación de Dios. El ejemplo que ahora te quiero mostrar es el ejemplo de este gran siervo de Dios llamado el apóstol Pablo. Pablo nos muestra en la experiencia que él tuvo cómo el Señor le reveló su voluntad. Y a veces su voluntad, muchas veces, repito, puede que no nos guste mucho, puede que no vaya de acuerdo a nuestros pensamientos o a las cosas que hemos planeado. Si la voluntad que Dios te revela no va de acuerdo a tus pensamientos o no va de acuerdo a los planes que tú y yo tenemos, la razón es porque los planes y pensamientos de Dios siempre son mejores que los nuestros. Y le pasó al apóstol Pablo. En el ejemplo que vamos a leer, te vas a dar cuenta, escucha bien esto, que los propósitos o planes que Pablo tenía no eran realmente malos propósitos, no eran malos planes. Para mí, a mi punto de vista, eran muy buenos. Sin embargo, Dios, que es más sabio que nosotros, sabe lo que es mejor. Y mira lo que le pasó a Pablo, porque quizá puede que esto nos suceda a nosotros y tenemos que aprender esto que aprendió Pablo para que en nosotros no entre la decepción. Escucha bien esto, por favor. Porque cuando Dios no nos permite cumplir con un buen propósito que nosotros tenemos, con un buen plan que tú tienes, probablemente te puedes decepcionar. Porque tú puedes decir: Señor, yo tenía un buen propósito, ¿por qué no me permitiste cumplirlo? ¿Por qué no me permitiste lograr estos planes? ¿Por qué? David fue un hombre que pudo experimentar esta decepción. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él miró que la casa, que el arca que representaba la presencia de Dios habitaba debajo de una tienda, dice la escritura, pero él habitaba en una casa hermosa, amplia y lujosa. Entonces David dice que propuso en su corazón hacer una casa para nuestro Dios. En otras palabras, una casa para que el arca de la alianza o el arca del pacto pudiese descansar o pudiese habitar. Y él propuso en su corazón hacerle casa a Dios. Pero sabemos por la historia bíblica, amados hermanos, que Dios no le permitió cumplir esos planes, ¿cierto?
Usted conoce la palabra. Dios no le permitió cumplir con esos planes, y entonces Dios le dijo que el que iba a cumplir con esos buenos planes, porque eran planes muy buenos, era un buen deseo del corazón de David, que el que iba a lograr esos propósitos, que el que iba a lograr esos planes, iba a ser su hijo Salomón. Entonces, escúcheme bien, David pudo experimentar lo que nosotros llamamos decepción. Porque tú te puedes decepcionar si Dios no te permite lograr un buen propósito, que según tus planes o según tu intelecto es algo que se debe hacer. Pero repito una vez más, Dios es más sabio que nosotros. Su voluntad siempre es la mejor. Si Él no te permite lograr un buen propósito, si Él no te permite lograr un sueño o un plan que tú tienes, Él lo está haciendo porque Él tiene un plan mejor. Notemos esto en la vida de Pablo. Hechos capítulo 16, versículo 6 y versículo 7. Dice la palabra: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, oiga esto, les fue prohibido, oiga la palabra, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Hago énfasis en esto porque está prohibiendo el Espíritu Santo, y note lo que les está prohibiendo. Dígame, ¿qué les estaba prohibiendo? ¿Qué estaba prohibiendo? Hablar la palabra en Asia. Y uno dijera aquí, ¿qué? ¿Cómo es esto? No entiendo lo que está pasando. El Espíritu Santo prohibiendo que se hable la palabra. ¿De verdad? ¿Es esto posible? El Espíritu Santo prohibiéndome cumplir un buen propósito, un buen deseo. ¿De verdad es esto posible? Pues yo quiero decirle que sí. Aquí está el ejemplo bíblico. Pablo quería predicar la palabra en esta provincia de Galacia, pero dice que el Espíritu le dijo: no, está prohibido que prediques la palabra. Note por favor. Y cuando llegaron, versículo 7, cuando llegaron a Misia, intentaron, aquí está otra vez un propósito personal, intentaron ir a Bitinia, y note, el Espíritu no se lo permitió. Wow, la verdad que esto nos vuela la tapa del cerebro. ¿Cómo está eso? Por segunda ocasión el Espíritu Santo prohibiendo un buen propósito, porque él quería predicar en la provincia de Galacia. El Espíritu dice que no. Ahora pone en su corazón ir a Bitinia, pero dice que el Espíritu nuevamente no se lo permite. Wow, si yo fuera Pablo, yo hubiese dicho: Señor, bueno, pues si no quieres que predique, pues entonces ya no predico. Me hubiera decepcionado. Señor, lo que yo quiero hacer es bueno, quiero predicar, quiero ir a muchos lugares, pero no me lo permites. Mire que muchas veces los siervos de Dios quizá tenemos pensamientos o intenciones similares a las que tuvo el apóstol Pablo. Quisiéramos predicar en muchos lugares, quisiéramos viajar a muchas ciudades, a otros países, estar enfrente, ¿por qué no decirlo?, de multitudes, y que el Señor nos permita ganar multitudes y tener un ministerio de impacto, tener un ministerio de mucho alcance, tener un ministerio, ¿por qué no decirlo?, reconocido. Pero ¿sabes qué? A veces el Señor quizá no nos lo va a permitir. Y quizá te vas a decepcionar y vas a decir: Señor, pero ¿por qué? Si lo que quiero es alcanzar multitudes, si lo que quiero es cumplir tu voluntad que dice: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Y heme aquí, Señor, yo estoy dispuesto, yo quiero ir, Padre, quiero ganar multitudes, pero el Señor no me lo permite.
Sabes que a veces a mí me ha pasado quizá algo similar. En ocasiones yo me he preguntado, Señor, si tú nos has dado una buena palabra, si tú nos has dado, Señor, ¿por qué no decirlo? La gracia de comunicar el mensaje claramente y llegar al corazón de las personas. ¿Por qué, Señor, a veces tengo que estarle predicando casi al mismo número de personas cuando quizá pudiese estar predicando en una congregación más grande o en un lugar, Señor, donde hubiese mayores multitudes que escucharan tu palabra? Y sabes, me lo he preguntado quizá en muchas ocasiones. Algunos de ustedes, ¿por qué no decirlo?, también me han dicho, pastor, hay buena palabra, hay buena alabanza. El problema es que la gente no llega, la gente no viene. Pareciera que no creciéramos. Y a veces yo digo, Señor, permíteme, ¿por qué no decirlo?, que predique a una congregación mayor. Y sabe que, hermano, hasta el día de hoy hemos tenido crecimiento en la iglesia por 2 ocasiones. Y por 2 ocasiones hemos perdido la mayoría de la iglesia. Y hoy, por 3ª ocasión que estamos levantando esta congregación o una iglesia, por más que intentamos, por más que nos esforzamos, por más que queremos ver un crecimiento, no logramos ver el crecimiento que anhela nuestro corazón. Y honestamente le digo, muchas veces viene a mi vida, a la vida de mi esposa, algo que nosotros llamamos decepción. Nos decepcionamos. Gracias a Dios que no me decepciono de Él, pero me decepciono al ver que mis deseos o mi propósito o mis planes de alcanzar a mayor número de personas no se cumple. Pienso en el apóstol Pablo y digo, quizá algo así está pasando a mi vida. Y hay algo que debemos entender. Una vez un pastor anciano, hablando con él acerca de cómo las iglesias a veces pasan por momentos de crisis en las que no crecen, él me decía una palabra muy sabia y él me decía, pastor Jorge, hay que entender algo. Muchas veces cuando estás pasando por esos momentos de desierto, cuando estás pasando por esos momentos de crisis, cuando ves que la iglesia no crece o no florece, muchas veces Dios no está trabajando en la iglesia. Dios está trabajando en tu corazón. Dios está trabajando en tu vida. Y sabe que, amado hermano, es cierto. Es cierto. Hay que entender que muchas veces Dios va a trabajar en nosotros más que estar trabajando en las demás personas. Y yo creo que esto es lo que estaba pasando aquí con Pablo. Pablo tenía el deseo terrible de ganar multitudes, de predicar la palabra a Raimundo y todo el mundo, como decimos. Pero Dios en 2 ocasiones continuas se lo prohíbe. Se lo prohíbe. ¿Por qué? Porque lo acabo de decir. Dios también tenía que trabajar con este ganador de multitudes. Porque si Dios no trabaja con tu corazón primero, cuando vengan las multitudes, si es que está en su voluntad, es muy probable que nosotros nos envanezcamos y es muy probable que nosotros podamos enorgullecernos, levantarnos el cuello y decir, esto es el fruto de mi esfuerzo o de mi predicación o de la gracia que yo tengo para comunicar el mensaje. Y ¿sabes qué? Que Dios nos libre de robarle la gloria a Él, porque solo a Él le pertenece. Decimos amén. A Dios sea toda la gloria y la honra. Por eso, desde que he entendido esto, aunque muchas veces me he sentido decepcionado, aunque muchas veces me he sentido, ¿por qué no decirlo?, desanimado, aunque muchas veces he querido correr a otras iglesias quizá, o cuando veo que otras iglesias crecen y abren iglesias y abren misiones, y a veces uno, aunque no deberíamos de hacerlo, a veces hacemos comparaciones y nos comparamos y nos sentimos fracasados, nos sentimos frustrados, nos sentimos infértiles, nos sentimos que nosotros no estamos haciendo nada bien.
y se pone en duda quizá nuestro llamado por el diablo, porque el diablo nos miente, nos dice probablemente Dios no está contigo, probablemente tú no eres exitoso como los demás. A pesar de esas cosas, amado hermano, hemos aprendido a seguir adelante y seguiremos adelante sabiendo que Dios está trabajando en nuestros corazones. Sigue adelante. Si estás experimentando quizá algún tipo de decepción, yo te digo que aprendas del apóstol Pablo. Aprende del apóstol Pablo. Sigue adelante. Lo más seguro es que Dios está trabajando en tu corazón. Termino este versículo, o esta historia mejor dicho. Versículo 8, Hechos 16. Y pasando junto a Misia, acuérdese, este lugar ya lo habíamos nosotros mencionado anteriormente. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y escuche, en este lugar, volviendo a lo que ya enseñamos, en Troas se le mostró a Pablo una visión de noche. Fíjese, de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué hermosa es la palabra. Mire cómo se cumple la revelación de Dios en el lugar que Dios lo ha destinado y en el tiempo que Dios lo ha precisado, con las personas a las cuales Dios les quiere dar su favor o su ayuda. Si Pablo quería predicar en la provincia de Galacia, si Pablo quería ir a Bitinia, pero había una mayor necesidad en Macedonia. Y Dios, que conoce todos los corazones, Dios que conoce el clamor de su pueblo, Dios que conoce la necesidad que hay en el mundo, Él sabe dónde hay más urgencia. No es que Él no quisiera que la gente de Bitinia se salvara. No es que Él no quisiera que la gente de la provincia de Galacia tampoco conociera la palabra. Simplemente el tiempo y el lugar donde Dios quería llevar su palabra era Macedonia. Por eso Pablo recibe la revelación en el lugar donde Dios le habla, para enviarlo al lugar donde Dios lo quiere, en el tiempo preciso, con la gente correcta. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida dice: procuramos partir para Macedonia. Oiga esto: dando por cierto, o sea, sin lugar a dudas, estando 100% seguros que Dios nos llamaba. Y eso es lo importante. Tenemos que ir a donde Dios nos está llamando. Tenemos que ir a donde Dios realmente nos quiere. Tenemos que hacer lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos. Si te metes donde Dios no te quiere, muy probablemente es que estés en tus propias fuerzas y que el día de mañana lo que edifiques no sea el reino de Dios, sino tu propio reino, y que lo que logres no lo logres en el poder de Dios, sino que lo logres en el poder de tus fuerzas. Y sabes que Dios no quiere que sus siervos hagamos la voluntad nuestra, sino la voluntad de Él. Por eso, cuando Pablo recibe la voluntad de Dios, la revelación de Dios, él dice: vámonos para Macedonia. Ya estoy seguro que Dios me quiere allí. Y dice bien claro: para que les anunciemos el evangelio. Amén. Qué hermosa es la palabra del Señor.
Entonces, en resumen, y con esto quiero dejarles clara esta enseñanza. En resumen, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Debemos esperar, número 2, en el lugar donde Dios quiere revelarnos su voluntad. Y número 3, debemos conocer el tiempo preciso de la revelación de la palabra de Dios. Porque Dios, en el tiempo cuando Él lo disponga, en el lugar donde Él lo quiera, Dios va a cumplir su palabra con usted y conmigo, y Él la cumplirá. Tarde o temprano, Él la cumplirá. Y si sabemos que estamos en la voluntad del Señor, entonces, como Pablo, obedezcamos. Como Jeremías, obedezcamos y cumplamos fielmente la palabra que el Señor nos ha revelado. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros y que Él pueda seguir obrando en nuestros corazones cada día, y nosotros podamos ser pacientes para esperar el tiempo preciso en el que Dios nos revele su voluntad. Oremos. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, porque hoy he aprendido juntamente con mis hermanos lo importante de saber escuchar tu palabra para no ser engañado. Ayúdame, ayúdanos. Hay muchas voces hablando a nuestra mente. Hay muchas voces hablando, Señor, diariamente a nosotros. No permitas que seamos confundidos. Ayúdanos, Señor, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a tu palabra, Señor. Y sobre todo, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús, para que podamos nosotros saber que hay un lugar y que hay un tiempo para que tu palabra, oh Señor, se nos revele y tu palabra se cumpla. Señor, por favor, haznos entender esto, para que la decepción no venga a nuestras vidas. Y si viene a nuestras vidas, Señor, entonces nosotros podamos hacerle frente, porque es tan doloroso, es tan decepcionante, es tan frustrante, Señor, muchas veces no poder cumplir con propósitos buenos, con deseos del corazón que uno tiene o uno se propone. Es tan difícil, Señor, no poder ver quizá lo que nuestro corazón anhela, porque tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestros anhelos, Señor, y muchas veces esos anhelos a veces no los podemos ver cumplidos todavía. Y quizás, Señor, no los vemos cumplidos porque probablemente no estamos en el lugar correcto donde tú quieres cumplir tu palabra. Entonces, Señor, enséñanos cuál es el lugar correcto. Llévanos a ese lugar correcto. Así como llevaste a Juan, Señor, lo llevaste al desierto, Padre, y allá en el desierto le hablaste tu palabra. Señor, si es necesario llevarnos al desierto, llévanos. Llévanos, Espíritu Santo, pero ahí háblanos, muéstranos tu palabra, indícanos claramente lo que tú quieres hacer. Pero queremos escuchar tu voz, no queremos ser engañados, Señor. Por favor, Señor, si tenemos como Jacob, Dios mío, levantarnos de noche y quizá movernos en una dirección, Padre, y quizá trabajar, Señor, de una manera dura, de una manera, Señor, difícil, con tal de que tú aparezcas, oh Dios, como apareciste a Jacob y le revelaras tu voluntad y lo bendijeras. De esa manera, Señor, también
Enséñanos a nosotros a levantarnos y a movernos, aunque sea en medio de la noche más oscura, aunque sea en medio, Señor, de los tiempos más difíciles. Enséñanos a movernos hacia adelante, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, para entender, Señor, el tiempo, el lugar correcto donde tú nos quieres hablar, Señor. No solamente el lugar, Padre, el tiempo preciso, el kairos preciso, donde tú quieres, Señor, hablarnos. Porque es muy fácil desesperarnos, Señor, y más cuando el tiempo se alarga, más cuando la petición, Señor, que estamos queriendo no se cumple, Señor. Es muy fácil decepcionarnos, es muy fácil desanimarnos. Pero te ruego en el nombre de Jesús que permanezcamos fieles, que aprendamos, Señor, a permanecer fieles, porque dice tu palabra que tarde o temprano, Señor, segaremos si no desmayamos. Y tu palabra dice también, Señor, que si nos humillamos bajo tu poderosa mano, tú nos vas a exaltar cuando sea tiempo, Señor. Ayúdanos a esperar en ese tiempo, el tiempo de la exaltación, Señor, el tiempo de gloria, Dios, que venga. Ayúdanos, Señor, a esperar ese tiempo, porque tú, Señor, quieres glorificarnos también a nosotros. Compartes tu gloria con nosotros, Señor. Y tú eres un Dios tan bueno, tan misericordioso, que no solamente compartes, Señor, tu gloria con nosotros, sino también, Señor, tu reino, tus riquezas, Padre, tu morada celestial la vas a compartir con nosotros. Pero necesitamos ser fieles hasta la muerte. Y dice tu palabra que tú nos darás la corona de la vida. Señor, ayúdanos, 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 para que cuando tú nos prohíbas ciertas cosas, para que cuando tú no nos dejes cumplir con ciertos propósitos de nuestro corazón, no nos desanimemos, no caigamos en decepción y sigamos adelante como lo hizo David. Que David, en lugar, Señor, de decepcionarse, David, en lugar de desanimarse, lo que hizo fue preparar todo para su hijo, para que fuera su hijo el que continuara la obra que había nacido en su corazón. Padre, si hay cosas que yo no voy a poder hacer y quizá mi hijo la tenga que hacer, o mis hijos, o mi descendencia, yo no lo sé, Padre, la tenga que hacer, Señor, que se haga tu voluntad. Lo único que te pido, Señor, es que me ayudes a no desesperar, que me ayudes a no decepcionarme, que me ayudes a estar en tu presencia, humillado, Señor, ante ti, para poder discernir los tiempos, para poder discernir el lugar en el cual tú te quieres revelar a mi vida. Y saber entender, Señor, que si no me permites cumplir con algunos propósitos, que si no me permites cumplir, Señor, con algunos planes que hay en mi corazón, es porque entonces los planes tuyos son mejores. Es porque entonces la necesidad mayor no es ahora, es en otro tiempo, como le pasó a Pablo. Es con otras personas donde tú te quieres revelar, donde tú te quieres manifestar, donde tú quieres, Padre, revelar tu poder, revelar tu voluntad. Señor, estoy en tus manos, y esta congregación también está en tus manos. Los bendigo en el nombre precioso de Jesús, Señor, para que juntos podamos esperar en el lugar correcto, como Jeremías, en el tiempo preciso, para que tú obres en nosotros como aquel alfarero obró en aquella vasija. Tú eres el alfarero y nosotros somos el barro. Haz de nosotros lo que tú quieras hacer, en el nombre precioso de Jesús.
Gracias. Amén.